Aquí les quiero demostrar un poquito de la recopilación de información que adquirí en internet. Aquí, como pueden ver, tenemos lo que es la definición de qué es el potasio y para qué sirve. El potasio es un mineral que se encuentra en muchos alimentos y el organismo necesita este potasio para su funcionamiento, para casi todo su funcionamiento. Para las funciones del riñón, por ejemplo, y del corazón, la contracción muscular y la transmisión nerviosa. Por eso algunas veces comentamos acerca de que te falta potasio cuando tienes muchos calambres. También tengo aquí una poquita de información acerca de cuántos miligramos nosotros necesitamos de potasio. En esta tabla, por ejemplo, podemos encontrar que si somos adultos mayores de 19 años y somos mujeres, como en el caso mío, necesitamos 2.600 miligramos de potasio al día. Esto es al día. Ahora, lo que más nos preocupa a nosotros es saber qué alimentos nos proporcionan potasio y qué alimentos no. Entre los alimentos, pues están todos, las frutas, las verduras, lentejas, leche, yogur, carne. Y estos que acabo de mencionar son donde se pueden obtener más cantidades de potasio. Por eso es importante, de nuevo, vuelvo a recalcarles, que se hagan sus estudios de laboratorio para saber si ustedes tienen su potasio alto o tienen su potasio bajo. Todos los sustitutos de sal también contienen muchísimo potasio, entonces hay que tener cuidado con respecto a esto. ¿Por qué necesito cambiar la cantidad de potasio que consumo? Bueno, es importante dependiendo cuál es la enfermedad que tengamos. Por ejemplo, aquí podemos ver que si usted tiene hipocalemia, que son niveles bajos de potasio, o presión arterial alta, entonces es posible que deba consumir más potasio. Y también tenemos que debe de consumir menos potasio si usted tiene una enfermedad renal o hipercalemia. Es importante checar bien cuáles son sus niveles, cuáles son sus enfermedades, porque, por ejemplo, debes de consumir más potasio si tienes la presión arterial alta, pero no puedes consumir tanto potasio si tienes enfermedad renal. Entonces, si tienes estas dos enfermedades, hay que medir las cantidades de potasio que estamos consumiendo. Una de las principales preocupaciones que yo sé que tenemos, porque a mí me ha pasado, es acerca de cuánto potasio tiene cada porción. Entre las principales, por ejemplo, de los alimentos que tienen un contenido de potasio muy alto, tenemos el plátano. Un plátano solamente equivale a 425, media papaya 390, media taza de jugo de ciruela pasa 370, una taza de pasas, un cuarto de taza de papas 270, un mango mediano 325, por eso nos prohíben el mango muchísimo, la naranja pequeña 240 y medio jugo de naranja 235. Entre los que tienen contenido de potasio medio, tenemos, por ejemplo, un durazno medio, una manzana pequeña, media taza de durazno, media taza de piña enlatada, media taza de fresas frescas y rebanadas y media taza de sandía. Entre los alimentos con bajo contenido de potasio, media taza de arándanos, un cóctel de jugo de arándanos o también media taza de néctar de papaya, mango o pera. Ahora, eso es con respecto a las frutas. Con respecto a los vegetales de alto contenido de potasio, tenemos una papa mediana horneada con cáscara. Tiene 925 miligramos de potasio, es muchísimo. Por eso siempre es recomendable que cuando vas a comer papa, las hierbas antes, una o dos veces antes de poderlas consumir. Un camote mediano también tiene muchísimo, media taza de tomate. Por eso nos prohíben completamente también el tomate o jugo de vegetales. Un tomate crudo de tamaño mediano, por ejemplo, tiene 290. Champiñones, media taza de champiñones, media taza de coles de Bruselas frescas, pueden ver, 250.
media taza de calabacín, el aguacate también, el aguacate, un cuarto de aguacate mediano, 245, el brócoli. Ahora, de los alimentos que tienen, en cuestión a vegetales, que tienen contenido de potasio medio, y ahora entre los alimentos con un contenido medio de potasio, que es aproximadamente de 50 a 200 miligramos, estamos continuando hablando de los vegetales, es por ejemplo media taza de maíz, media taza de zanahorias frescas, media taza de coliflor, media taza de espárragos, media taza de guisantes enlatados, una taza de lechuga de cualquier tipo, media taza de habas verdes, medias tazas de habas verdes congeladas o frescas, y media taza de pepino. También cuando nos preguntamos con respecto a cuánto potasio contienen los alimentos proteicos, bueno, entre los alimentos de alto contenido de potasio, que tienen más de 200 miligramos por porción, estamos hablando de media taza de frijoles pintos cocidos, 400 miligramos, o de lentejas, 365. Por eso normalmente nos prohíben lo que son las leguminosas. Media taza de leche de soya, 300 miligramos, 3 onzas de salmón horneado asado, 3 onzas de pavo asado, media taza de semillas de girasol, 3 onzas de carne magra de res cocida, contiene 224 miligramos, por ejemplo, 2 cucharadas de mantequilla de maní, 210, y entre los alimentos que son los alimentos proteicos con medio contenido de potasio, tenemos una onza de maní, almendras o anacardos salados, 200 gramos, o un huevo grande. Ahora, ¿qué cantidad contienen los alimentos lácteos? Los alimentos lácteos, recuerden que nos los prohíben porque también contienen muchísimo potasio. Por ejemplo, 6 onzas de yogur puede contener de 260 a 435 miligramos de potasio. Una taza de leche entera o descremada y baja en grasas, de 350 a 380. Entre los alimentos lácteos que contienen un contenido medio de potasio, bueno, tenemos media taza de queso ricota, media taza de helado de vainilla, media taza de requesón al 2%, bajo en grasa, tiene solamente 110. Y de los bajos, pues es una onza de queso de 20 a 30 miligramos. Normalmente recuerden que el queso, entre más blanco, menos potasio tiene, por lo que se recomienda lo que es requesón y el queso panela. Entre los granos tenemos, por ejemplo, una rebanada de pan blanco, tiene 30 miligramos, media taza de arroz blanco, 50, media taza de espagueti, 30, una tortilla de harina de maíz, tiene 50 miligramos, un waffle de 4 pulgadas tiene 50 miligramos. Entre los otros alimentos que contienen potasio, pues tenemos una cucharada de melaza, 1,5 onzas de chocolate, tiene 165 miligramos. Cuando se quieran dar un lujito, piensen en que tiene 165 miligramos. Y algunos sustitutos de sal pueden contener una alta cantidad de potasio. Revise la etiqueta de los alimentos para encontrar la cantidad de potasio que contiene. Siempre tenemos la obligación nosotros de revisar la cantidad de potasio que traen los alimentos. Recuerden que los alimentos enlatados normalmente por los conservadores contienen muchísima sal. La famosa sopa Maruchan es sal pura, así que por favor eviten consumirla. Entonces necesitamos tener mucho cuidado con lo que consumimos. ¿Qué debo saber sobre el potasio? Pues que es un mineral muy importante. Aquí hay otra pequeña tabla acerca de los alimentos que tienen alto contenido de potasio. Si ustedes gustan pausar el video para que puedan tomar nota de cuáles son los alimentos de alto contenido de potasio, sería una muy buena idea.
les recomiendo que lo hagan. Y bueno, por el momento esto es lo que tengo de información con respecto a lo del potasio. Ya les informaré después acerca del fósforo. Muchísimas gracias por ver el video y los espero en el próximo. Hasta luego.